Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre natación y discapacidad. Primero vamos a definir qué es la discapacidad. Creo que a esta altura ya tenemos que reconocer que es una limitación o una condición física, sensorial, mental o intelectual que afecta el funcionamiento de una persona y su participación en plena actividad social. Vamos a clasificar, según la patología, cómo trabajamos en discapacidad y natación. Dentro de lo que es la discapacidad física, la paraplegia debido a una lesión a nivel medular, la discapacidad sensorial, pérdida de audición severa o total, la discapacidad intelectual, lesiones en la capacidad de aprender y habilidades adaptativas. Los grados de lesión, ¿cuántos pueden ser? Severo, moderado y leve. Severo, la paraplegia completa. Moderado, amputación de una pierna por debajo de la rodilla. Y una limitación leve sería el movimiento de una articulación específica. ¿Qué tipo de movilidad debemos tener en cuenta cuando hablamos de natación y discapacidad? Dependiente de una silla de rueda, paraplegia requiere el uso de la silla de rueda permanente, de una prótesis, amputación de una pierna que utiliza prótesis para movilizarse, y movilidad limitada. Son limitaciones en la movilidad debido a una afección física. Los apoyos, ¿cuáles son los apoyos? Son las actividades o los elementos que utilizamos para poder trabajar dentro de lo que es la discapacidad y la natación. Flotadores, uno de los flotadores en un brazo para mantener la flotabilidad, las tablas de natación utilizadas para enseñar la patada o para mantenerse a flote, y las ayudas técnicas que pueden ser el uso de aletas o dispositivos de agarre y estabilización, por ejemplo, las colchonetas flotantes. Tipos de competencia, ¿qué tipos de competencias vamos a encontrarnos dentro de lo que es la discapacidad y la natación? La natación recreativa, que es sesiones de natación para disfrute y mantenimiento físico, coordinaciones. La natación competitiva, que puede ser a nivel local, regional y nacional. Y ya el que tiene condiciones y puede explotarla, la natación paralímpico, donde participan en de distintos lugares del mundo representando cada uno a su país. ¿Cómo vamos a denominar y cómo vamos a encuadrar la natación y discapacidad según las categorías? Según las categorías tienen una letra y un número, ¿sí? Dentro de esta clasificación se utiliza solamente en la actividad paralímpica. Hablamos de que la discapacidad visual se reconoce con una S, la discapacidad visual con mayor afección con una SB, la discapacidad visual con menor afectación una SM, la discapacidad física con una F, la discapacidad física con mayor afección es una SB, la discapacidad física con menor afección una SM y la discapacidad intelectual con una S. Todas estas, recuerde que son siglas que están expresadas en inglés y además se le agrega un número según la afección. Arrancan con el S1 y terminamos en el 40 y pico. Eh, no tengo la precisión, creo que en los apuntes está, pero quiero que entiendan de que para que todos compitan en las mismas condiciones, hay una clasificación que la hace la Junta Olímpica antes de cada competencia, para que cada uno de los integrantes de esa grilla o de esa competencia tenga las mismas posibilidades. La adaptación física adaptada, hablamos de clases de ejemplos de natación para personas con discapacidad física, la natación terapéutica, terapia de natación para personas con discapacidades sensoriales, y dentro de lo que es la discapacidad paralímpica, entrenamientos especializados para nadadores con discapacidad. Entonces tenemos actividad física adaptada a la natación, natación adaptada,
natación terapéutica y natación paraolímpica. Ejemplos de actividad de natación recreativa, sesiones de natación inclusiva para todos y todas las habilidades, y puede ser, si tenemos un espacio y tenemos el plantel docente capacitado para varias discapacidades en el mismo momento. Actividades de natación en campamentos inclusivos se suele hacer, actividades dedicadas únicamente a la natación un fin de semana. Ejemplos de natación rehabilitadora, programas de rehabilitación acuática para personas con lesiones y condiciones médicas, terapia de natación para personas con discapacidades físicas y o motoras. Quiero contarles que la discapacidad motriz se trabaja mucho dentro de natación porque no hay prácticamente impacto. Y con el agua a una temperatura de 30 grados se logra mucho de relajación a nivel físico. Y dentro de lo que es la natación paralímpica, hay competencias paralímpicas de natación donde se participan todo tipo de discapacidad. Entonces, esta es una clasificación general de lo que abarca una discapacidad y que puede lograrse dentro de lo que es la discapacidad y la natación. Hablamos de la discapacidad con características, ¿sí?, que son limitantes, dificultades y variabilidad. Las limitaciones en la movilidad, en la función sensorial o la función cognitiva. ¿Qué tipo de características? Del desarrollo, del aprendizaje o de la comunicación. ¿Qué variedad en la gravedad y el alcance de la discapacidad? Hablábamos de leve, profundo y moderado, son los tipos de... Vamos a analizar algunas de las patologías principales y las patologías asociadas y algunos ejemplos de cada una de ellas. Hablamos de parálisis cerebral, que es una espasticidad muscular con el problema del equilibrio y la coordinación. ¿Qué actividad física podemos adaptar? Ejercicios de fortalecimiento, movilidad y coordinación. Lesión de médula espinal, que es la patología principal. La patología asociada sería una paraplegia, una tetraplegia, problemas de sensibilidad y control muscular. ¿Qué se recomendaría para para este tipo de patología? Actividad física adaptada, ejercicios de fortalecimiento, de movilidad y adaptación de actividad. Espina bífida, o patología principal, la patología asociada sería una malformación del sistema nervioso, problemas de movilidad y de función. Cuando hablamos de función, puede ser la función de orinar, que afecta a la vejiga, la función de la musculatura del tren inferior. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Fortalecimiento, movilidad y adaptación a las actividades. Amputación como patología principal, la patología asociada, hablamos de una pérdida en las extremidades, problemas de equilibrios y de adaptación. Actividad física recomendada, adaptación de ejercicios según las capacidades y las prótesis. Cuando hablamos de las capacidades, son las capacidades remanentes, ¿sí? El miembro no está, pero tratamos de mejorar lo que queda en cuanto a la articulación, la musculación, y depende de qué tipo de amputación haya sufrido. La distrofia muscular como patología principal, y la patología asociada es una debilidad muscular crónica, problemas respiratorios. ¿Dónde vamos a trabajar? En la actividad en ejercicios de fortalecimiento muscular y mantenimiento de la movilidad fundamental. Lesiones traumáticas, como patología principal, son lesiones óseas o lesiones en los tejidos blancos, por lo general causadas por accidentes. Actividades que podemos implementar dentro de la actividad son la rehabilitación con ejercicios de fortalecimiento y adaptación de las actividades a la vida cotidiana. Patologías sensoriales, como patologías principales, pérdida de la visión o de la audición. Entonces vamos a trabajar sobre la adaptación de ejercicios
según cada uno de las patologías asociadas, vista o, eh, o, eh, o audición. Y las patologías cognitivas son actividades físicas que involucran lo cognitivo, dificultades en el aprendizaje, la memoria, la comprensión y la comunicación. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Mejorar la comprensión, la coordinación y la sociabilización. Recién hablábamos de los tipos de apoyos y la accesibilidad. Fundamental, la accesibilidad, lo hemos hablado anteriormente, la accesibilidad es fundamental teniendo no solamente el ingreso a vestuarios, no solamente el ingreso al natatorio, pero también a la forma de llegar al espacio de trabajo. ¿De qué nos vale tener un ingreso al club con rampa, en el caso que hicimos silla de rueda, al vestuario y al natatorio en sí, si no tenemos rampas en las esquinas, por ejemplo? Es muy difícil si nosotros trabajamos sobre la independencia que podamos lograrlo. No llegan mágicamente a la puerta del club. Hablando de que el club tiene todos los espacios adecuados, adaptados. Lo que hace falta es adecuar y adaptar la ciudadanía en general, la ciudad en general, el pueblo en general, o el espacio cercano al lugar donde vamos a trabajar. Entonces hablamos de la aceptación y adaptación de entornos y accesibilidad para las personas, uso de dispositivos de apoyo y ayudas técnicas, el apoyo de profesionales y personalizados y profesionales personalizados especializados. ¿Por qué hablamos de personal especializado? Muchos de nuestros alumnos, seguramente, si son independientes, van a manejar, pero muchas veces tenemos el problema de que no tienen cómo bajarse del auto y sí necesitan quien los acompañe. Algunos arman la silla al lado, sobre la calle, es bastante peligroso, y después tenemos lo que hablábamos recién. Nos encontramos que la entrada al club tiene un cordón de 25 centímetros de alto y no se puede ingresar. ¿Qué tipo de natación vamos a trabajar? La natación terapéutica, que es el uso de la natación para terapia para mejorar la movilidad, la fuerza y la coordinación. Ejercicios adaptados según las necesidades de cada una de las personas. La natación recreativa, que se practica la actividad como espacio de ocio y diversión. El enfoque está dirigido al disfrute y al beneficio físico y mental. Ya pasamos a hablar de la natación competitiva, que es el competir con el otro, mostrando el desarrollo de las habilidades técnicas y el rendimiento. La natación paralímpica, sabemos que pocos llegan, son realmente los que demuestran muchas condiciones para la actividad y llegan a participar primero de un torneo local, regional, nacional y después a nivel mundial. Hablamos de prevención, promoción en la seguridad del agua y la prevención de las lesiones, porque eso hablamos de prevención, educación sobre las medidas de precaución y superación y supervisión adecuada, tratamientos y terapias, la terapia física y ocupacional para mejorar la movilidad y la independencia es fundamental, el uso de ayuda técnica y dispositivos de asistencia, terapias de apoyo emocional y psicológico, trabajo interdisciplinario. Hablamos de investigación, que son estudios científicos sobre los beneficios de la natación para personas con discapacidad. Se investigan nuevas técnicas y enfoques terapéuticos en el campo de la natación adaptada. Y por último, hablamos de la concientización, que es la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades en la práctica de la natación, sensibilización sobre las capacidades y los logros de las personas con discapacidad en natación. Entonces vamos a tener un enfoque muy, muy específico
de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a llegar a encontrarnos en un espacio de comodidad y de confort para los alumnos y para nosotros que vamos a trabajar. Espacios adaptados, lugares de trabajo adaptados, es fundamental saber que el agua está en condiciones, eh, una temperatura agradable, algo que nos va a servir para que se sientan cómodos los alumnos, sintamos cómodos nosotros, no pasar frío, no estar sofocados. De todo eso nos tenemos que ocupar nosotros. ¿De qué manera? Hablando con la coordinación, hablando con el encargado del natatorio y hacerle saber que necesita el agua a una temperatura de 30 grados, 32, ideal para la relajación, que el espacio desde el vestuario al ingreso al natatorio tiene que estar calefaccionado cuando trabajamos en invierno, que los espacios de ingreso, los vestuarios, tienen que estar ordenados. Todo eso tenemos que supervisar nosotros para poder trabajar en forma confortable. Vamos a hablar de la discapacidad específica, qué tipos de discapacidad son los que vamos a trabajar, motriz, cognitiva, sensorial y psíquica, cómo vamos a definir la natación como un deporte acuático que involucra el desplazamiento en el agua con movimientos coordinados. ¿Cuáles son estos beneficios de la natación para personas con discapacidad? Mejorar la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular, favorecer el desarrollo de las habilidades motoras y la coordinación general, promover la relajación y el bienestar emocional y proporcionar una sensación de libertad y autonomía en el agua. Por eso yo les decía que el 90% de las personas con discapacidad a nivel motriz, traumático, el mejor trabajo es en el agua por el tipo de relajación y de libertad que se le da a la persona dentro de la natación, dentro del natatorio. ¿Cómo vamos a clasificar la discapacidad según el tipo de natación? Recién lo hablábamos. Lesión medular. La terapia está relacionada con la pérdida de la función motora y sensorial de las extremidades superiores e inferiores. Las lesiones cerebrales, hay una parálisis de la mitad del cuerpo, superior e inferior, debido a una lesión cerebral. Hay diversos grados de discapacidad motora y cognitiva causados por daños en el cerebro en épocas tempranas de la vida, que puede ser el ejemplo más conocido, una parálisis cerebral debido a la hipopsia, que es la falta de oxígeno en el canal de parto. La lesión visual, hay una lesión parcial o total que puede variar en grado y afectar diferentes áreas visuales. Discapacidad auditiva, la pérdida parcial o total de la audición que puede variar en grado y afecta las diferentes frecuencias sonoras. Otras lesiones y condiciones son la pérdida total o parcial de una extremidad, que son las amputaciones, las enfermedades neuromusculares, que son alteraciones del sistema nervioso que afectan la función muscular, y las enfermedades genéticas que están condicionadas por la carga hereditaria y que pueden afectar diversos sistemas del cuerpo. Entonces vamos a resumir con todo lo que hemos hablado para que nos sirva de alguna manera de referencia, de marco referencial a todo lo que hemos mencionado, que es la parte más linda de la discapacidad y la natación. Entonces, resumimos, la discapacidad, hablamos de limitación que abarca las funciones psíquicas, físicas, sensoriales y cognitivas. La natación, deporte acuático, que involucra el desplazamiento en el agua mediante movimientos coordinados. La clasificación de las discapacidades, según el tipo de lesión medular, repetimos, paraplegia, tetraplegia, lesión cerebral, hemiplegia y parálisis cerebral, lesión visual,
discapacidad visual, lesión auditiva, discapacidad auditiva. Otras lesiones y condiciones son las amputaciones, las enfermedades neuromusculares y las enfermedades genéticas. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a hacer hincapié nosotros? En la actividad recreativa, la natación recreativa y la natación terapéutica. Natación recreativa, elementos con que vamos a trabajar y apoyos son los flotadores o chalecos de flotación, el uso de aletas para facilitar el movimiento y la adaptación de las técnicas según el nado y las necesidades de cada persona. Natación terapéutica, ejemplos de objetivos y beneficios: mejorar la movilidad y la coordinación, fortalecimiento muscular, producir una relajación y reducción del estrés y una estimulación sensorial y desarrollo de habilidades cognitivas. En la natación paralímpica lo voy a dejar para que ustedes lo lean, saquen sus propias conclusiones, pero es importante que sepan que hay una adaptación con letras y números en todo lo que sea equidad para la actividad deportiva. Algo que no les mencioné y que es importante para que tengamos en cuenta. Dentro de lo que es la discapacidad y la natación, surgen unos problemas que son los de adecuación al ingreso del natatorio. Si trabajamos en discapacidad cognitiva, el alumno va a llegar, se va a cambiar, no va a haber ningún problema, va a entrar al natatorio, va a bajar por la escalera, y si en algún momento tiene la capacidad de aprender cómo ingresar al agua tirándose, como si fuera una largada, lo hace. El problema surge que pocos lugares dentro de nuestro país tienen la adaptación del ingreso a la pileta de personas en silla de rueda o con dificultades motrices, bastones canadienses, andadores. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos mejorar, podemos hacer el pedido de una rampa de ingreso, podemos hacer el pedido de una grúa de ingreso. Nos va a costar mucho. Van a tener que armarse de paciencia, van a tener que trabajar en conjunto y muchas veces vamos a tener que bajar nosotros a nuestros alumnos al natatorio entre 3 o 4 personas. ¿Cuáles son los riesgos de estas situaciones? Que nosotros, tratando de ayudar, podemos lesionar de manera importante a un alumno a nivel cadera, a nivel articulación. Entonces nos encontramos con muchos problemas a nivel accesibilidad. Tendríamos que hablar solamente de un capítulo de accesibilidad, pero es imposible porque no está en nuestras manos, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a tomar un trabajo o vamos a empezar a trabajar en natación recreativa o natación terapéutica. Los ingresos al natatorio. A ver, convengamos que podemos tener la vereda en condiciones, el ingreso al club en condiciones, el vestuario en condiciones, la llegada a la pileta en condiciones. Pero si no tenemos rampa de accesibilidad al agua, que podamos ingresar con la silla de ruedas, o la grúa neumática, para poder ingresar al natatorio sentándolo, sacándolo de la silla y sentándolo en la maquita, va a ser muy difícil poder llevarlo a cabo, y vamos a solamente a poder trabajar con personas que no tengan ningún tipo de discapacidad motriz, y nos vamos a limitar a la discapacidad intelectual o cognitiva. Es para tener en cuenta. Bueno, espero haber sido claro. Hay mucho material para leer. Les dejo el material con la clasificación, con las formas de cómo se llega a tener la posibilidad de la equidad en la competencia. Seguramente nosotros vamos a trabajar más que todo en la parte terapéutica recreativa. Si alguno logra formar o ser parte de un equipo competitivo, es otro trabajo y por ahí tienen otras herramientas. Les agradezco la intención, la atención,
Espero que tengan un buen día, una buena jornada y estaremos en contacto para empezar a resolver preguntas y respuestas. Ya esta es quinta clase, sexta clase, y nos acercamos a la parte final, donde vamos a hablar sobre Juegos Olímpicos o Paralimpiadas y el atletismo y la discapacidad. Y, por supuesto, nos vamos a acercar al examen final, que es lo más lindo para ver cuánto hemos aprendido. Les dejo un saludo, buena jornada, espero que estén bien.